quisiera pedirles a todos ustedes que pusieran mucha atención, pues es que esta clase va a ser muy importante para nosotros. Vamos a ver Ageo, de tal manera que nosotros podamos entonces ver lo magnífico que es cuando una iglesia, no solo Toluca, sino cuando una iglesia está preparándose para poder construir o reconstruir, ¿verdad? De tal manera que, entonces, bueno, pues lo bueno que yo tengo es que puedo darles la clase que quiera, ¿verdad? O sea, es una bendición. Tiene la tarea, por cierto, no creo que se me olvide antes de la tarea, ¿no? Entonces, pero tenemos clases salteadas con ustedes. Es una bendición que podamos hacer eso, pues debido a que yo tardo en dar la vuelta, en venir con ustedes. Entonces tengo que aprovechar al máximo el poder transmitir algo que sea de edificación para la iglesia aquí en Toluca. Entonces esa es la razón de poder dar las clases salteadas, ¿ok? Así es que voces, diga conmigo amén. Amén. ¿Alguien que reciba de parte de Dios? Amén. Amén. A través de la palabra de Dios, con algo que nos dejaron los profetas y que nos hacen observar cosas muy interesantes. Nosotros tenemos la bendición de que podemos hablar del servicio y podemos hablar de cómo Dios también inyectó a nuestra vida fe para poder construir algo cuando no tenemos nada. Cuando no hay nada y nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo si no tenemos nada? Y Dios nos llevó a nosotros a darnos una visión, a darnos algo, es decir, Dios transmitió a mi vida una forma para poder entonces hacer la obra de una manera extraordinaria y que de esa manera pudiésemos construir la casa de Dios con un peso. Entonces esa visión del arca no es algo que se me ocurrió a mí, fue algo concebido divinamente. ¿Por qué? Porque hay un propósito específico en todo eso. El propósito era poder demostrarnos a nosotros como iglesia que Dios había puesto un favor sobre nuestra vida para que de esa manera nosotros pudiésemos ser alentados a seguir adelante, para que así entonces de una manera sobrenatural pudiésemos entonces edificarle casa a Dios. Amén. Pero ahora ustedes están acá y quieren edificarle al Señor, ¿o no? Sí, amén. Entonces estamos haciendo diferentes estrategias, ¿verdad? Y todos están cooperando de una o de otra manera, porque ustedes entienden lo que tienen que hacer y entonces colaboran con la obra porque tienen un llamado de parte de Dios y ahora ese llamado ha sido inyectado en ustedes y Dios va sumando a las personas para traerlos a una visión y que todos juntos puedan colaborar con todo eso. Hay una visión, pero esa visión entonces parte desde la cabeza, ¿sí? O sea, no es algo pues vamos a hacer esto nada más porque sí. No tiene un propósito. Y ese propósito lo que va a hacer es que nos va a llevar a tener vida. Cuando tienes propósito en tu vida, entonces quieres seguir adelante porque no lo has alcanzado. La gente que se muere ¿por qué? Porque dice, ¿ya para qué vivo? Ya no quiero vivir, me siento mal. Entonces les da alguna enfermedad y ellos quieren ya morir. No, espérense, tienen muchas cosas que hacer por delante. Amén. El día que usted cuelgue la Biblia es porque Dios dijo, miren, hasta aquí llegaste, y entonces te va a llamar, te va a decir que ya te prestes la Biblia, y entonces ya aquí la Biblia se quedó para que alguien la siga leyendo y tú puedas entonces ir con el Señor. Amén. Es decir, tenemos que observar todas esas cosas y darnos cuenta bien, ¿verdad? ¿Para qué? Para que de esa forma podamos exaltar al Señor, ¿sí? Entonces nosotros vemos que este tiempo de los profetas se da para que se pueda reconstruir. Ellos estaban en cautividad, eran cautivos de Babilonia, y ellos entonces ahora algún remanente había regresado para poder hacer la obra. Cuando nosotros vemos todas estas cosas, nos damos cuenta que entonces fue una manera modesta, digámoslo así, de querer regresar a hacer algo. Pero ellos regresaron y no edificaron inmediatamente, no, sino que
estuvieron como pensando en qué iban a hacer. Son reprendidos por diferentes personajes bíblicos. Vemos entonces a Nehemías y vemos a más personajes que los empujan a que ellos puedan acelerar el camino para poder reconstruir todas las cosas que Dios les había encomendado. Amén. Así es que muchas de las veces nosotros no alcanzamos a entender, porque esto tiene que ver con actos proféticos, con cuestiones que se desarrollan de una manera profética, ¿sí? Y esto tiene que ver con que la gente quiere recibir. Es el ejemplo bíblico, o el ejemplo, más bien el ejemplo actual que ahora hacemos, que es un ejemplo que Dios nos marca siempre, es, por ejemplo, ¿alguno de ustedes quiere recibir algún tipo de bendición? Amén. Pero no los veo así convencidos, así. Amén. Amén. Por razón no reciben nada. Su fe no tiene la fuerza suficiente, ¿no? ¿Alguno de ustedes quiere recibir algún tipo de... Sí, amén. Entonces, miren, uno los empuja. Es decir, este ejemplo que acabo de hacer es para que entonces la gente se conecte y eso haga que ellos inyecten fe a su espíritu. El espíritu a la verdad siempre está dispuesto. Entonces, cuando alguien le habla en una forma de exaltación, porque Dios es bueno, ¿sí o no? Porque Dios es santo, ¿sí o no? Porque Él es misericordioso, ¿sí o no? Entonces lo que yo estoy haciendo es proclamar una verdad bíblica. Proscaleo. Estoy proclamando una verdad bíblica que es real y que esta inyecta fe al pueblo de Dios para que puedan creer que eso que Él hace es para ellos y es verdadero. Amén. Entonces, cuando usted oye a algún predicador que entonces exalta el nombre de Dios y usted dice, eso sí es cierto, entonces usted se da cuenta que lo que está haciendo es clamar a gran voz, a grito abierto, ¡Dios es bueno! Amén. Entonces eso es proscaleo, es decir, inyecta fe hablando de una verdad que es bíblica, que es verdadera, y que la gente recibe. Sí, es cierto, Dios es bueno. Su espíritu se activa, ¿por qué? Porque el espíritu está dispuesto ¿a qué? A las cosas que son verdaderas. Amén. Entonces, cuando nosotros observamos todo esto, nos damos cuenta que era una situación. Yo quiero resumir con ustedes, pero quiero transmitir lo que Dios tiene para ustedes, ¿sí? Dios tiene algo bueno para ustedes. Amén. Yo podría entonces aplicar a Ageo en la parte de la reprensión. Pero yo quiero que usted vea la bendición que hay con todo eso. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ya ha tomado la clase de Ageo? No. ¿Ha leído algo acerca de Ageo? Sí. ¿Sí? Entonces nosotros observamos, bueno, Ageo está ahí en una exhortación porque el pueblo de Dios ha tomado solamente el deseo de ver hacia sí mismo, pero no hacia las cosas divinas. Entonces, cuando la gente viene a la iglesia, ellos quieren recibir ellos y no le dan a Dios la alabanza y la adoración que Dios se merece. Entonces lo que sucede es que ellos se quedan limitados porque no se dan cuenta que cuando le pones a Dios todas las cosas, entonces Dios te va a suplir todo lo demás. Amén. Pero ¿qué sucede? Que la gente entonces está pensando en los frijoles, está pensando en la necesidad que tiene, pero no está pensando en lo que Dios quiere hacer, en el milagro. Pero eso no va a operar, porque solo opera en el ámbito de lo glorioso, de donde la gloria de Dios puede resplandecer en un lugar y puede cegarnos la vista por la luz tan fuerte que no podemos observar o mantener esa luz de gloria, y entonces caemos como muertos
¿Por qué? Porque se manifiesta el poder de Dios y se manifiesta entonces de diferentes maneras. En el Antiguo Testamento, entonces la manifestación de la Shekinah hizo que los sacerdotes anduvieran a gatas porque no podían ministrar. Era la gloria de Dios manifestándose en el templo, y esa gloria es la que Dios quiere que nosotros podamos obtener, y es la que Dios quiere hacer que nosotros entendamos para que la podamos vivir. No se trata de una historia del pasado, no. Por eso yo les decía hace un momento, no se trata solo de Toluca, que quiere edificar casa a Dios, sino se trata de cualquier iglesia que quiera entonces reconstruir, porque a lo mejor en la pandemia le pegó, muchas iglesias se cerraron, a lo mejor tuvo alguna crisis, a lo mejor hubo alguna división o algún pleito terrible o una situación de pecado, pero resulta que el remanente que quedó le pidió perdón a Dios ya, y ahora entonces ese remanente está tratando de hacer la obra de Dios y quiere reconstruir. Entonces, cuando esas iglesias de este tiempo quieren reconstruir, porque Dios ya les perdonó su pecado, porque Dios ya operó un milagro limpiando sus vidas, ¿por qué aplican la sangre de Cristo? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y entonces cuando alguien viene, alguien tiene un pecado, entonces la sangre de Cristo lo limpia, lo lava, y eso lo hace acepto a Dios, de tal manera que entonces reconocemos que el poder de la sangre de Jesús es verdadero. Amén. Así es que en este tiempo hay muchas iglesias, no solo Montevisión, Toluca, sino hay muchas iglesias. En el caso de ustedes quieren construir, están trabajando para eso. Pero en el caso de otras iglesias, ellos quieren salir de esa desesperación, de esa situación, que podemos nosotros, mirar en algunos hermanos de otras iglesias y que quieren hacer la obra de Dios bien, que se han arrepentido de sus pecados, y que nosotros no somos nadie para juzgar la vida de alguien más. ¿Ok? Entonces esas iglesias, sí, también los vecinos de allá pueden arrepentirse y pueden hacer las cosas bien, porque nosotros no somos los que tenemos la autoridad para juzgar a las personas. Solamente Dios te puede hacer eso, ¿no? Entonces debemos de entender esa parte. Necesitamos comprender que el mensaje de Ageo es un mensaje, ¿verdad?, que es constantemente en autoridad, de una forma divina, es decir, la palabra divina, reconociendo la autoridad. ¿Ok? Entonces él se humilla de buena gana. No lo forzan. Él voluntariamente se humilla para recibir lo que Dios está dándole. Amén. ¿Cuántos quieren de parte de Dios una palabra? Amén. A veces Dios no te habla porque eres muy profeta, ¿verdad? Entonces el profeta oye, o el profeta ve, o el profeta habla. ¿Sí? Entonces nosotros, un ejemplo, les pongo un ejemplo rápido, uno rápido que es muy fácil. Entonces vemos a ¿quién era tartamudo en la Biblia? Entonces él no podía expresarse, no podía. Entonces él dice, es que yo no le entro a eso porque yo no puedo hablar. Pero él era un profeta de Dios. Pero entonces Dios dice, no te preocupes, yo te voy a habilitar con tu hermano. Y tu hermano va a hablar todo lo que yo te voy a mostrar a ti. Entonces, por un lado, él veía todo y recibía todo, y después lo transmitía al hermano, y el hermano entonces hablaba. Entonces hay profetas que reciben de Dios todo, y hay profetas que hablan aquello que se les comunica. ¿Sí estamos claros? ¿Sí o no? Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí.
¿Ninguno? Entonces sonría, vea la cámara, despídase de los hermanos. Dios les bendiga. Síganos a través de YouTube y de Facebook. Síganos para que vean todas las clases. Sí, amén. Que la bendición de Dios esté con ustedes.